La Tenencia de Alcaldía de la Cala acogió el pasado viernes 19 de enero una jornada divulgativa sobre el Plan Ecovivienda, un programa que gestiona la Junta de Andalucía con fondos europeos que ofrece subvenciones para rehabilitar viviendas y edificios con el fin de mejorar su eficiencia energética. El Gobierno andaluz estima que unas 25.000 familias andaluzas podrán beneficiarse de estas ayudas, cuyo plazo de convocatoria acaba el próximo 5 de abril. El responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Arquitectos de Málaga, Rafael Pozo, se encargó de impartir esta charla informativa. La jornada tiene dos partes. En la primera, hablamos de la Oficina de Rehabilitación y en la segunda pasamos a analizar las ayudas. Aquí me he adelantado yo un poco. La Oficina de Rehabilitación de Andalucía, pues ya veis, dispone de 18 sedes físicas. ¿Por qué? Porque los colegios de aparejadores y los colegios de arquitectos tenemos una oficina por cada provincia y después administradores de fincas han dividido Andalucía en oriental y occidental y tienen 2 oficinas para cubrir el territorio. La suerte que tenemos en la provincia de Málaga es que la sede de la oriental la tenemos en la capital. Entonces, Málaga capital, que sepáis que tenemos 3 sedes físicas de la oficina. ¿El objetivo de la Oficina de Rehabilitación de Andalucía cuál es? Pues dar a conocer las ayudas. Hacemos actos como este en el que intentamos informar y que la gente conozca que existen. Y luego atendemos dudas y consultas tanto de profesionales como de ciudadanos. Es decir, que si un administrador de fincas, si un arquitecto, si un aparejador llega a un cliente y le dice, oye, quiero presentar estas ayudas, si al principio está un poco perdido, puede acudir a cualquiera de estas oficinas y nosotros intentamos asesorarle y responder todas sus dudas y consultas que pueda tener. Técnicos y ciudadanos, es decir, que cualquier vecino, cualquier comunidad de propietarios que se esté planteando una rehabilitación de su edificio y quiera saber si puede optar o no a estas ayudas, también se puede poner en contacto con nosotros. Como oficina también elaboramos documentos de apoyo, tenemos resúmenes de las líneas de ayuda, porque es verdad que las órdenes donde se publican las bases reguladoras y las convocatorias pues son unos documentos un poco densos y aunque hay que leerlos obligatoriamente, es verdad que como una primera manera de enfrentarse a ellas con nuestros resúmenes, yo creo que conseguimos hacerlo un poquito más fácil. Y un tema muy importante es que tenemos también bolsas de técnicos especialistas. Aquí es más las oficinas de arquitectos y de aparejadores, pero que si alguna comunidad no tiene todavía administrador, puede acudir a la oficina para que le recomienden alguno. Nosotros, en el caso concreto del Colegio de Arquitectos, hemos establecido un sistema en el cual cuando un ciudadano nos demanda un técnico, porque necesita que le redacte los documentos técnicos que vamos a ver que hay que aportar en estas ayudas o porque quiere que le tramiten la ayuda, delegar en un técnico para la gestión administrativa de esa ayuda, pues tenemos una bolsa de arquitectos especialistas y lo que hacemos es que hacemos un sorteo cada vez que alguien nos solicita técnico y le facilitamos al ciudadano que nos lo ha pedido los datos de contacto de 3 profesionales para que ya él concrete con alguno de ellos el encargo. Prestamos atención personalizada por teléfono, por correo electrónico y también en presencial. Lo único que siempre pedimos es que si alguien quiere cita presencial, que se ponga en contacto antes con nosotros para poder cerrar una fecha. También, como tenemos ahora más relación con la consejería, podemos plantear dudas muy concretas, porque es verdad que desde las oficinas podemos responder las consultas más generales, las que son objetivas, pero hay veces que cuando ya nos bajamos a casos concretos, como las circunstancias que pueden concurrir son infinitas, hay veces que planteamos esas cuestiones directamente a los técnicos que están informando los expedientes, de tal manera que podemos tener cierta tranquilidad a la hora de aportar la documentación. Y luego, funcionamos en red, colaboramos entre nosotros y eso es bastante importante. Aquí tenéis, estos son los datos de contacto de
de la Oficina de Rehabilitación de Aparejadores. Ellos tienen la sede en su propio colegio, que está en el Limonar. Aquí tenéis el teléfono y correo electrónico. Estos son los datos de la nuestra. Estamos muy cerca de Aparejadores, los dos estamos en el Limonar. Y, por último, aquí tenéis los datos de la de administradores de fincas, que tenemos hoy aquí a Carolina y a Mario. Tenéis a los dos por si queréis después hacerles preguntas. Y ahora, después de esta introducción un poco para que conozcáis que podéis recurrir a las oficinas, tanto siendo profesionales como ciudadanos, particulares, y sin ningún tipo de compromiso podéis plantear las consultas que queráis, pasamos a hablar de las ayudas, que es lo que al final interesa. Siempre me gusta empezar explicando de dónde vienen los fondos que nutren estas ayudas. Estos fondos vienen del programa Next Generation, que bueno, como os explico ahí, ha sido el mayor instrumento de estímulo económico que jamás ha financiado la Unión Europea. Sí es cierto que aunque hablamos de cantidades que son difíciles de imaginar, a medida que vamos acercándonos a nuestro ámbito, pues se van reduciendo. Entonces, de esa cantidad inicial de 750.000 millones de euros, pasamos a la dotación inicial que ha tenido el Plan Ecovivienda en Andalucía, que era de 133 millones de euros, ¿vale? Esta cantidad, como explicaré después, se amplió en verano, pero inicialmente esa es la cantidad destinada a las ayudas a la rehabilitación. ¿Por qué hay que rehabilitar energéticamente los edificios? Bueno, pues muy sencillo. El parque residencial de nuestro país es muy antiguo. Es decir, evidentemente se siguen haciendo viviendas, hay obra nueva, pero casi todo el mundo vive en edificios más antiguos. De hecho, en nuestro país aproximadamente un 50%, aproximadamente la mitad de los edificios de uso residencial donde vivimos son anteriores a 1980. Y esa fecha, ese año, se fija esa separación de anteriores a 1980 porque es cuando empezó a aplicarse en España la primera normativa sobre aislamiento térmico. Es decir, antes de 1980 no existía. Entonces, todos los edificios que se han construido antes pues suelen tener bastantes necesidades a ese nivel. La calificación energética es un concepto que se introdujo hace ya bastantes años, que para que nos hagamos una idea, aquellos que no estén familiarizados, es parecido a la etiqueta que tienen los electrodomésticos. Es decir, cuando compramos una lavadora, compramos cualquier electrodoméstico de la casa, nos dan una etiqueta en la que ya sabemos si consume mucho o poco y cómo de eficiente energéticamente es. Bueno, pues en los edificios podemos solicitar a un técnico que nos redacte un certificado de eficiencia energética que nos va a decir precisamente, sí, nos va a dar una letra para que sepamos de un golpe de vista si es bueno o malo, pero después nos va a dar muchos más datos que, como veremos más tarde, vamos a necesitar para las ayudas. Estos fondos europeos, uno de los objetivos que tienen asociados a la rehabilitación es poder crear un sector que ahora mismo en España prácticamente no existe, que es el de la rehabilitación. Se pretende pues que haya más empresas especializadas en rehabilitación, que los técnicos implicados, pues administradores de fincas, arquitectos, aparejadores, estén más acostumbrados a rehabilitar y no estén tan centrados en la obra nueva, porque lo que se pretende es, de esa necesidad que tiene el parque residencial de renovarse, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, si yo me compro una vivienda nueva hoy, tengo asegurados unos estándares de confort, porque la normativa ha ido siendo cada vez más exigente, pero si vivo en un edificio de los años 60 o de los años 70, que se construyó con una normativa que estos aspectos ni siquiera los contemplaba,
pues vamos a tener muchas deficiencias y vamos a notar que nuestra vivienda tiene muchas pérdidas de energía porque no está aislada, que las ventanas incluso no son estancas. Entonces, esa renovación que es necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ellas, lo que se pretende es conseguir que también nos sirva para crear un sector importante de cara a la producción y que consigamos que cada vez más haya un sector estable en relación a la rehabilitación. Este gráfico, que está sacado, como veis ahí arriba, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es el compromiso de España con la Unión Europea a nivel de viviendas rehabilitadas. En 2021 y 2022 os puedo decir que hemos cumplido por los pelos, es decir, que estamos más o menos en esos niveles de entre 30 y 35.000 viviendas rehabilitadas al año. Como veis, los que hayáis estudiado matemáticas, eso es una curva exponencial, el incremento no es lineal. Como estáis viendo, en 2030 se está exigiendo 300.000 viviendas año. Entonces, para poder llegar a esos niveles de rehabilitación, pues nos tenemos que implicar todos. Y ese es uno de los objetivos de las ayudas, precisamente. Animar y fomentar la rehabilitación para poder cumplir estos objetivos, que es rehabilitar 1.200.000 viviendas en este periodo que va desde 2021 hasta 2030. Ya entramos directamente en la legislación que articula estas ayudas. Primero empezamos por un Real Decreto, porque como os he explicado, estas ayudas vienen de fondos europeos. Los fondos europeos se transfieren al Gobierno de España. Él es el que primero legisla y después delegan las comunidades autónomas, que cada uno gestiona ya después las ayudas dentro de su territorio. En este Real Decreto se regulan 6 programas, pero realmente solo nos interesan 3 de cara a los ciudadanos, que son el 3, el 4 y el 5. Los otros están más enfocados a las administraciones públicas, que son rehabilitaciones a nivel de barrio y construcción de viviendas en alquiler social, también en edificios energéticamente eficientes. La transposición de ese Real Decreto a la Comunidad Autónoma de Andalucía se hace mediante la orden de 9 de junio de 2022, que lo que hace es prácticamente trasladar las bases reguladoras que ya aparecían en el Real Decreto para toda España a Andalucía. La característica andaluza es que nosotros hemos subdividido el programa 5 que teníamos en el Real Decreto, lo hemos dividido en 2, y además en lugar de programas hablamos de líneas. Pero bueno, como se mantienen los números, se pueden leer el Real Decreto y la orden andaluza y se ve que son coherentes. La línea 3, para rehabilitación a nivel de edificio, está concebido teniendo en la cabeza un bloque plurifamiliar, imaginémonos años 60, años 70. En la línea 4, para la mejora de la eficiencia energética en viviendas, realmente está pensada cuando un vecino de uno de esos bloques quiere hacer solo obras en su vivienda. El 5.1 está orientado a subvencionar la redacción del libro del edificio existente, que después explicaremos en qué consiste, y la 5.2 para la redacción de proyectos de rehabilitación. Por lo tanto, tenemos 2 líneas que subvencionan actuaciones y 2 líneas que subvencionan honorarios, porque la 5.1 y la 5.2 lo que hacen es subvencionar los honorarios profesionales de la redacción de esos 2 documentos. Las viviendas unifamiliares tienen la posibilidad de optar a la 3 y a la 4. Pero cuando después explique las ayudas vais a ver que realmente el legislador lo que tiene en la cabeza es en la 3 un bloque de viviendas y en la 4 un piso. El 26 de septiembre esta orden lo que introdujo fue la convocatoria. Hay que distinguir entre las bases reguladoras y la convocatoria. En la convocatoria se abrió
el plazo de presentación de solicitudes, que fue el 17 de octubre del 22, ya llevamos más de un año de recorrido de estas ayudas. El plazo de finalización para la presentación de solicitudes es el 5 de abril de este año, que ya ha sido prorrogado en una ocasión, porque inicialmente era el 30 de junio, ¿de acuerdo?, del 23. Aquí tenemos las cantidades que se han destinado a cada una de las líneas. Estas cantidades son para toda Andalucía, ¿de acuerdo? Luego después, si tienen curiosidad, en la convocatoria pueden ver los cuadros por provincia. Entonces, originalmente eran esos 133 millones de los que he hablado al principio, pero se ampliaron hasta los 214 que hay en la actualidad. Abordamos ahora la línea 3 del edificio. Para poder optar a la línea 3 tienen que ser edificios de uso predominantemente residencial. ¿Eso qué significa? Pues que más de la mitad de la superficie construida sea vivienda. Eso es relativamente fácil de conseguir, no es complicado. Incluso cuando ya uno profundiza más, incluso si hay locales en planta baja, se pueden sacar del cálculo, con lo cual si hay algún piso que sea oficina, pero más de la mitad de la superficie construida sobre rasante es residencial, se puede optar a la ayuda. Hay que mejorar la eficiencia energética y ahora vamos a ver que además en porcentajes concretos los edificios pueden ser o bien bloques o viviendas unifamiliares, y los requisitos: hay que disponer de proyecto o de memoria justificativa en función de las actuaciones. Si las actuaciones son muy sencillas, bastará con una memoria. Si ya son más complejas, necesitaremos un proyecto. El libro del edificio existente siempre nos lo van a pedir en línea 3, y un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, pero bueno, que es algo habitual en cualquier proyecto de obra. Los diseños de los edificios, las técnicas de construcción apoyarán a la circularidad. Hay la obligación de retirar del edificio todos aquellos elementos que contengan amianto, es decir, si sabemos de la existencia, bien de bajantes, de elementos de la cubierta que contengan amianto, debemos retirarlos. Ahora vemos que eso también aumenta la cuantía de la ayuda, nos imponen esta obligación, pero también obtenemos mayor subvención. Y bueno, pues eso, que al menos el 50% de la superficie construida sea vivienda. ¿Qué actuaciones se pueden subvencionar? Bueno, la línea 3 tiene un matiz que la diferencia de las otras. Las actuaciones que se subvencionan son siempre de mejora, de mejora o de rehabilitación del edificio visto como una reforma integral. Es decir, aunque el objetivo principal de estas ayudas es mejorar la eficiencia energética, aquí también, pero luego tenemos margen para meter otro tipo de obras que ya no sean estrictamente de mejora de la eficiencia energética, como pueden ser de accesibilidad o de conservación y mantenimiento. Pero la condición obligatoria es que tenemos que conseguir, con el paquete de actuaciones que planteemos en el proyecto, una reducción de al menos un 30% en el indicador del consumo de energía primaria no renovable. Ese indicador, el consumo de energía primaria no renovable, es un número que aparece en el certificado de eficiencia energética. El certificado de eficiencia energética de un edificio es más complicado que la pegatina de la lavadora. Entonces tenemos varias páginas y aparte de esa letra, pues tenemos una serie de indicadores que nos dicen, pues desde la demanda de calefacción, de aire acondicionado, en fin, todos los gastos que tiene ese edificio. Pues en ese parámetro en concreto tenemos que conseguir reducirlo un 30%. En zonas climáticas C, D y E, que en la provincia de Málaga pues estamos ya yéndonos al interior, en la serranía de Ronda sí tenemos C y D, pero aquí en la costa, Mijas, por ejemplo, es zona B, ¿de acuerdo? Pero entonces solo tendríamos que cumplir con el primer requisito. Si estuviéramos en zona C, D o E, también tenemos que conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración, que como veis ahí, ya en función de la zona, pues es o bien un 25 o un 35%. En Málaga no tenemos letra E, ¿de acuerdo? Porque lo que hace la zonificación a nivel de clima es que en función del invierno, lo duro que sea, vamos desde la A, que es el más suave, hasta la E, que es el invierno más duro.
Entonces, en la provincia de Málaga solo tenemos un municipio que sea D, casi todos somos A y B. El objetivo de la línea 3 es subvencionar la rehabilitación integral. Entonces, insisto, si nosotros planteamos una serie de actuaciones con las que conseguimos reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable, pero la cuantía de ayuda nos permite incluir más gastos subvencionables, también podríamos incluir pues la colocación de un ascensor o temas de conservación y mantenimiento de elementos que lo necesiten. O sea que... Pero siempre hay que alcanzar esa disminución del consumo que nos plantean. Bueno, aquí hago una referencia porque la línea lo contempla. Claro, cuando nosotros actuamos sobre un edificio para mejorar el aislamiento, normalmente lo hacemos por el exterior, porque de esa manera las personas pueden seguir viviendo en sus viviendas mientras se hace la obra y no perdemos superficie en las viviendas. ¿Qué ocurre cuando estamos en un edificio protegido o bien en un conjunto histórico, como pasa en Mijas, ¿no? Bueno, pues aquí lo que nos dice es que en ese sentido no es necesario cumplir cuando estemos en zona C, D o E. Bueno, en Mijas es B, no haría falta. Pero bueno, que sepáis que existe una manera de evitar cumplir con esa condición si nuestro edificio bien está protegido o tiene alguna limitación. Sí nos dice que aquellos elementos de la envolvente, que es lo que separa nuestro edificio, el interior del exterior, los muros, las ventanas, la cubierta, si podemos intervenir, si nos permite, por ejemplo, aquí sería la Consejería de Cultura, si nos permite esa actuación, sí que tendríamos que hacerla. Pero digamos que tenemos esa posibilidad de no cumplir con alguna de las condiciones que nos piden si afecta a elementos protegidos. Y aquí, bueno, es un extracto de la Ley de Patrimonio Histórico, pero que a todos los efectos tiene poca trascendencia, porque aunque en principio intentaron que algunas actuaciones en conjuntos históricos no tuvieran que solicitar autorización, de facto al final, como hay que comunicarlo y esperar a que nos respondan, estamos igual que antes. Pero bueno, la he traído para que quedara constancia. La cuantía de las ayudas. Bueno, en la línea 3 se establecen varios escalones de ayuda. Esos escalones de ayuda, de la cuantía de la ayuda, van en función del ahorro que consigamos. El primer escalón es si alcanzamos ese 30% mínimo que nos han establecido. Entonces, nos subvencionarían hasta un 40% de la actuación. Pero siempre hay un límite máximo por vivienda. En este caso, 6.300 euros. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, para una unifamiliar, que sería lo más fácil para ver las cifras. Si yo tengo un presupuesto de, vamos a poner una barbaridad, 100.000 euros, con lo cual el 40% son 40.000, a mí no me van a dar el 40%, me van a dar 6.300 euros, que es el límite máximo, la cuantía de la ayuda por vivienda. Sin embargo, como estas ayudas realmente las han hecho pensando en un bloque de 60 viviendas multiplicaría esa ayuda por 60. Entonces, en una comunidad de 60 vecinos, su cuantía máxima de ayuda, en teoría, es 6.300 por 60. Y ahí tenemos un valor máximo. Y luego yo tendré el presupuesto de la obra que quiero hacer. Si el 40% de esa cantidad es superior a la cantidad que me ha salido multiplicando 6.300 por 60, entonces me voy a la cantidad máxima. Pero si el presupuesto es menor, tengo la posibilidad de seguir incorporando gastos subvencionables hasta que el 40% de todas esas actuaciones y de todos esos gastos subvencionables alcancen esa cuantía máxima que me corresponde por número de viviendas. ¿De acuerdo? Ese funcionamiento es igual, lo que van cambiando son los porcentajes y las cantidades máximas. Hay un escalón intermedio, que es cuando conseguimos reducir el consumo de energía primaria no renovable entre un 45 y un 60, que entonces nos subvencionan hasta un 65% con una cuantía máxima de 11.600 euros por vivienda, y el máximo, que es cuando conseguimos ahorrar más del 60%, que entonces nos subvencionan hasta un 80%
y una cuantía máxima por vivienda de 18.800. O sea, eso en comunidades de vecinos de un tamaño medio o grande, estamos hablando de unas cantidades muy importantes de ayuda. Como decía antes, tenemos la obligación de retirar el amianto si conocemos que existen elementos que lo contengan en nuestro edificio, pero esta ayuda que hemos visto aquí, esa cuantía se incrementa en 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio en el caso de que tengamos que retirar amianto, con lo cual tendríamos aún más ayuda para poder hacer frente a esa obligación que nos marca la propia ayuda, la propia subvención. Aquí sí hay un tema importante que si pedimos una ayuda de la línea 5.2, que voy a explicar más adelante, y nos la conceden, esa cantidad habrá que descontarla de la línea 3, porque vamos a ver que la 5.2 realmente prácticamente es como un adelanto de la línea 3 para facilitar el ir paso a paso. Bueno, no quiero aburrir mucho, pero el inicio de las actuaciones subvencionales debe ser posterior al 1 de febrero de 2020. Eso significa que aunque estas subvenciones se podían empezar a solicitar el 17 de octubre del 22, realmente se pueden incluir obras que se hubieran hecho con anterioridad. Pero sí que hay que ser cauto, ver la documentación que es necesario aportar, porque hay veces que esas actuaciones que ya se hicieron no pueden cumplir con la documentación que es necesario presentar. Y pongo dos ejemplos claros. Un documento que nos piden siempre, reportaje fotográfico de todos los elementos sobre los que se interviene. Pues hay veces que alguien ha cambiado las ventanas de su casa, pero no tiene fotografías del antes. Entonces, si esa actuación la hizo en marzo del 20 y quiere ahora solicitar la subvención, si no va a ser capaz de presentar ese reportaje fotográfico del estado previo, pues no se la van a conceder. Y también necesita tener el certificado de eficiencia energética de ese edificio antes de la reforma. Si no lo tenía, pues a posteriori no lo puede generar. Con lo cual, aunque en teoría se pueden subvencionar actuaciones realizadas desde el 1 de febrero de 2020, hay que ver previamente si somos capaces de aportar toda la documentación que nos van a exigir. El horizonte de todas estas ayudas es el 30 de junio de 2026. Para esa fecha todo tiene que estar terminado y justificado. En estas ayudas hay varios pasos a la hora de la tramitación administrativa y el último es cuando uno ha terminado la obra, tiene que justificar lo que ha hecho antes de recibir la ayuda. Pues todo tiene que estar finalizado y justificado antes de esa fecha. Y vamos a ver que en la línea 3, por ejemplo, tenemos la posibilidad del pago anticipado. Claro, normalmente la comunidad o el propietario que pide una subvención es precisamente porque no le sobra el dinero. Necesita una ayuda para poder hacer frente a esa reforma que quiere hacer. Aquí está previsto adelantar el 50% en el momento en el que arranca la obra, porque nos van a pedir licencia concedida y nos van a pedir acta de replanteo. Es decir, que el primer día en el que empieza la obra se puede ya solicitar el adelanto de la mitad de la ayuda. El 50% restante, ese sí, como en todas las ayudas, es al final, una vez terminado y justificado. Un extracto de la documentación que hay que presentar, porque son temas novedosos de esta convocatoria. Porque, bueno, como se imaginarán, pues hay que demostrar la propiedad, aportando la escritura, hay que aportar DNI, en fin, lo que suele ser habitual en cualquier trámite administrativo. Pero estos documentos que he destacado aquí es porque son novedosos en esta convocatoria. Una es una evaluación favorable o una declaración responsable de que cumplimos el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Todo esto son imposiciones desde Europa a los países miembros para poder tener acceso a estos fondos. Certificado de eficiencia energética del edificio antes de hacer nada y teniendo en cuenta ya lo que pretendemos hacer. Hay un tema muy importante con el certificado de eficiencia energética que, como es un documento que elabora el técnico, él puede, antes de que se haga la obra, saber qué ahorros vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque él primero redacta el certificado del estado actual, introduce todas las características de esa vivienda,
espesor de muros, la composición, si tiene varias capas, el espesor de cada una de ellas, el tipo de ventanas, las características, qué sistema de producción de agua caliente sanitaria tiene, la orientación, las sombras que arrojan los edificios del entorno. Cuando hace ese trabajo, genera ese certificado de eficiencia energética, con esa letra que hemos visto que nos dice si es bueno o no a nivel energético, de eficiencia energética. Pues si nosotros lo que pretendemos es cambiar las ventanas por unas nuevas, sabemos las características de las ventanas nuevas y podemos ya saber qué resultado vamos a tener en el certificado energético antes de hacer las obras. Entonces, en estas ayudas lo que se presenta es el primer certificado ya registrado, porque es el que refleja cómo es la vivienda en la actualidad, y siempre nos van a pedir el certificado obtenido ya considerando las actuaciones, pero sin registrar. Obligatoriamente con el mismo programa, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tenemos el primero y necesitamos el segundo, hay veces que casi es más sencillo que se vuelva a redactar el del estado actual para facilitar el trabajo. Cuando sea una comunidad de propietarios la que solicita las ayudas, tiene que haber acuerdos prácticamente de cada decisión que se toma. Pues aquí, por ejemplo, que se apruebe la ejecución de las obras. En caso de que se delegue en un técnico para que tramite, pues también se tendrá que recoger. Cuando se encarga a un arquitecto que redacte los certificados o el proyecto, también hay que recogerlo en acuerdo de comunidad. Y luego, bueno, un tema importante, porque cuando aportemos el presupuesto, en la línea 3 hay que aportar el presupuesto de la obra que se ha aprobado en la comunidad. Si el valor es superior a 40.000 euros, nos van a pedir 3 presupuestos. Con lo cual, esto es importante para los administradores de fincas. Si nuestra obra en un edificio importante pues es fácil superar esa cantidad, vamos a tener que tener 3 ofertas como mínimo. Y en caso de que no eligiéramos la más económica, habría que justificarlo de algún modo, ¿no? Hay veces que, bueno, por ejemplo, la experiencia que pueda tener la empresa constructora nos da más garantías que otras y preferimos pagar un poco más frente a otro presupuesto que fuera inferior. La línea 4 de viviendas, como he dicho, aunque la pueden solicitar también viviendas unifamiliares, realmente está pensada para viviendas que pertenecen a bloques, ¿de acuerdo? Lo que es un piso. Sí. Sí. Hay un modelo y la firma el técnico, ¿vale? La firma el técnico. Pero sí, hay un modelo de la Junta de Andalucía y, bueno, los que no son técnicos, las declaraciones responsables son un bosque, porque normalmente ahí los técnicos asumimos muchas responsabilidades y muchas veces no sabemos muy bien qué es. En este caso, el modelo que se ha redactado desde la consejería es bastante didáctico, en el sentido de que uno sabe perfectamente lo que está asumiendo. Y bueno, en una obra de rehabilitación es relativamente sencillo cumplir. Al final, claro, son una serie de objetivos globales, entonces tu obra no va a afectar a la fauna marina, en fin. Hay una serie de puntos y, sobre todo, lo que sí se insiste mucho en estas ayudas es el tema de la circularidad y la gestión de residuos. Pero que ya a nivel de normativa española ya se ha modificado y ya se ha incorporado esas obligaciones que vienen de Europa. Nuestra legislación ya se ha actualizado. Entonces, hoy en día uno hace un proyecto de obra nueva y el estudio de gestión de residuos ya tiene que plantear la circularidad, ya tiene que plantear la recogida selectiva en la propia obra. El objetivo es que seamos capaces realmente de reciclar los residuos de construcción, porque la realidad lo que nos ha enseñado es que si todo el residuo de la obra se mete en una cuba y se lleva a un vertedero autorizado, aunque los estemos colocando en el sitio adecuado, realmente la capacidad de reciclaje es muy baja. Y al final, pues con la construcción pasa igual que con las basuras de nuestros domicilios. Es decir, si realmente queremos que se reciclen, tenemos que empezar el reciclaje en nuestras casas. Y en la obra pues va a suceder lo mismo. Hay que cambiar un poco el paradigma, pero en las obras empezaremos a ver cómo se clasifica el residuo para que ya vaya ordenado y clasificado a vertedero. Sí. No. Para todas.
tanto la línea 3 como la línea 4 la puede pedir cualquier vivienda independientemente de su antigüedad. Luego vamos a ver que las líneas de honorarios, la 5.1 y la 5.2, ahí sí que se exige que el edificio sea anterior a 2000, ¿vale? Pero en las de obras, la que hemos visto antes, la 3 y en la 4, para cualquier antigüedad, ¿de acuerdo? Mientras que en la línea 3 hemos visto que lo que había era un requisito concreto, que había que conseguir al menos reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable, en la línea 4, al ser una ayuda enfocada a una escala menor y en principio más sencilla, nos dan 3 opciones y nosotros podemos elegir la que queramos. Conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 7%, la del consumo de energía primaria, la reducción del 30% que ya veíamos en la 3, y la que es novedosa para la línea 4 y que es la que al final casi todo el mundo utiliza, es que si modificamos o sustituimos elementos constructivos de la envolvente térmica de nuestra vivienda, si estamos en un piso, pues va a ser la fachada prácticamente, porque no tenemos arriba otra vivienda y abajo igual. Si nosotros, por ejemplo, colocamos aislamiento en nuestra parte de fachada, que en este caso lo tendríamos que hacer por el interior o en la cámara, porque por fuera no vamos a poder solo hacer un piso, o sustituir ventanas, que es para lo que básicamente se está solicitando esta ayuda, lo que tiene que cumplir es que esos elementos cumplan con la normativa vigente. Es decir, estoy en un edificio de los años 60, pero voy a poner las mismas ventanas que le están pidiendo a una vivienda que se construye en 2024, ¿vale? Ese es el requisito. Y hay una condición muy importante, que no la he comentado, pero lo hago ahora, que para la línea 4 sí que tiene que ser domicilio habitual y permanente, porque nos van a pedir certificado de empadronamiento. En la línea 3 no hay ese requisito, con lo cual, si en un bloque de viviendas hay segundas residencias, no hay ningún inconveniente, pero en la línea 4 está enfocada para vivienda habitual y permanente. Entonces, yo marco ahí la cifra clave de los 7.500 euros de presupuesto, porque si tenemos 7.500 de presupuesto o más, como ya el 40% es 3.000 o más, la cuantía máxima va a ser 3.000 euros. Si tuviéramos un presupuesto inferior a 7.500, entonces la ayuda que nos conceden es el 40% de esa cantidad, porque va a ser inferior a 3.000. Con la línea 4 pasa un poco como con la 3, lo que pasa que aquí solo se pueden subvencionar actuaciones de mejora de la eficiencia energética, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, a mí me han planteado algún ciudadano, yo solo quiero cambiar 2 ventanas de mi vivienda, porque ya he ido cambiando y realmente ahora ya solo necesito cambiar 2. Pues claro, cambiar 2 ventanas no nos va a costar 7.500 euros. Entonces, estas ayudas lo que sí permiten es incluir otros costes subvencionables como es el IVA, que es importante, o los honorarios profesionales de los técnicos que tienen que intervenir. ¿Qué ocurre? Que lo habitual es que si yo cambio todas las ventanas de mi vivienda, mi presupuesto es mayor de 7.500 euros y entonces toda la ayuda, los 3.000, se me van a ir en cubrir la actuación. Y entonces no puedo incluir más costes subvencionables. Pero que es importante que si yo tengo un presupuesto de 4.000 euros y me van a pagar el 40%, tengo la opción de incluir el IVA. Si yo no soy empresa y no puedo desgravármelo, puedo incluir el IVA, con lo cual incluyo el presupuesto, realmente lo que me ha costado a mí esa actuación. Y si todavía el 40% de la cantidad subvencionable no alcanza los 3.000, puedo incluir también pues, los honorarios del técnico que me ha hecho el certificado o la memoria justificativa. Aquí, aunque se plantea en las bases reguladoras la posibilidad del pago anticipado del 100%, a todos los efectos no es real, porque la documentación que hay que aportar es la de que ya se ha hecho todo. Entonces, lo que pasa que es que la Junta de Andalucía, en sus subvenciones, considera pago anticipado todo lo que se haga antes de justificar. Entonces, bueno, se adelanta, no hay que esperar al último paso, pero la documentación que nos van a pedir para el pago anticipado es ya la de la obra terminada. Lo que no nos van a adelantar nunca en línea 4 es el dinero antes de que hagamos la obra.
Y bueno, aquí vuelve el certificado de eficiencia energética, el principio de no causar el perjuicio significativo al medio ambiente y la característica de la línea 4, que es el certificado de empadronamiento. Es decir, que si es segunda residencia nunca va a poder pedir línea 4. Esas eran las líneas de actuaciones y ahora vamos ya un poco más rápido con las líneas de honorarios. Estas son unas subvenciones que el objetivo es subvencionar el coste que para el ciudadano tiene la redacción de 2 documentos. El primero, el libro del edificio existente, y el segundo, pues el proyecto de rehabilitación. El libro del edificio existente es un documento que no existía hasta ahora. Los que sean técnicos les sonará el libro del edificio, que sí que existe porque lo introdujo la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, pero este es un concepto diferente. Es decir, todos los edificios que se construyen desde que entró en vigor la LOE, al final hay que entregarle al propietario el libro del edificio, que bueno, es una recopilación de documentos pues donde se tiene el proyecto, se tiene la licencia y luego se supone que es un documento vivo. Es decir, que, por ejemplo, los administradores de fincas, que ya estarán más habituados, pues cuando se hace una obra o se hace cualquier actuación en el edificio de mantenimiento, se va incorporando al libro del edificio y luego, pues cuando uno quiere buscar algo, tiene información que normalmente hasta ahora, cuando uno se enfrentaba a un edificio, no se sabía nunca qué se había hecho, ni cuándo, ni cómo. El libro del edificio existente es lo que ya era el libro del edificio, sumándole una ITE, una inspección técnica del edificio, y sumándole también un informe de evaluación del edificio. Al final, ¿en qué consiste el libro del edificio existente? Bueno, el libro del edificio existente es una evaluación de ese edificio que hace un técnico. Un técnico visita el edificio y le explica en ese libro del edificio existente al propietario, sea una comunidad o sea un particular, todos los aspectos que se pueden mejorar de ese edificio mediante su rehabilitación. No solo en los aspectos de eficiencia energética, sino en todos. Accesibilidad, conservación y mantenimiento. Es decir, yo técnico visito un edificio de una comunidad y veo que tienen problemas de conservación porque hay elementos de fachada, un aplacado de los años 70 que tiene riesgo de caída. Pues esa es una mejora. Hay que sustituirlo ya con un sistema constructivo por el que las piezas no puedan caer a la calle. Tiene varios escalones hasta llegar al ascensor o ni siquiera tiene ascensor, porque hay muchísimos edificios construidos que no se proyectaron con ascensor. Pues el técnico lo que hace es que compara ese edificio con el edificio que tendría que construir hoy en día cumpliendo la normativa, para que lo entendamos. Entonces, hoy en día no se puede proyectar un edificio que no sea accesible. Pues en este documento el técnico evalúa ese edificio y plantea todas las actuaciones que se podrían realizar sobre él. No significa que haya que hacerlas todas, pero le plantea a esa comunidad por lo menos ya un abanico de todo lo que es mejorable. Pero es que además en el anejo 1 del Real Decreto que hemos visto al principio, que es el que marca el contenido mínimo del libro, nos dice que al final hay que ordenar las actuaciones por orden de importancia y también por el ahorro que conseguimos. Porque no hay que olvidar que el libro del edificio existente ha nacido del Real Decreto que organiza las ayudas. Entonces lo que hace, como también se van a plantear mejoras de cara a la eficiencia energética, se agrupan en grupos de actuaciones y en el libro nos van a explicar qué tenemos que hacer en nuestro edificio para conseguir el ahorro del 30%. Y nos van a indicar a qué subvenciones tendríamos derecho y qué coste estimado tiene todo lo que estamos diciendo que se puede hacer. Pero es que luego después se van a seguir incluyendo actuaciones para conseguir los otros 2 escalones de ahorro. ¿Qué ocurre? Que es un documento muy interesante para los propietarios porque pueden ver de un vistazo qué coste tendría cada grupo de actuaciones y qué ayuda recibirían. Como he explicado que a más ahorro que consigamos tenemos más cuantía de ayuda, hay muchas ocasiones en las que haciendo más obra, al final los vecinos tienen que pagar menos, porque la ayuda se va incrementando y, por ejemplo, si llegamos al ahorro del 60%,
y se subvenciona el 80% de la actuación, puede ser que al final la cantidad que tiene que pagar cada vecino es inferior a si se limita a hacer las obras para llegar al 30%, que era lo que nos exigían para poder optar a las ayudas. Y lo que es importante, que todas las actuaciones que consigan una mejora de la eficiencia energética en ese 30% tienen derecho a deducciones fiscales. Con lo cual, por un lado tenemos la ayuda directa, que como he dicho no se integra en la base imponible, no se considera un ingreso y por lo tanto no nos perjudica en la declaración de la renta, pero es que la parte que no nos ha subvencionado, la parte que he tenido yo que pagar de esa actuación, puedo deducir un porcentaje. Entonces, bueno, como decía aquí, mientras que para la línea 3 y 4 no hay restricción por antigüedad de la edificación, para las líneas 5.1 y 5.2 los edificios tienen que ser anteriores a 2000. Es decir, si vivimos en un edificio de 2002, no podemos optar a estas ayudas. Y si optamos a la 3, que podemos, el libro del edificio existente no va a ser subvencionable. Lo vamos a tener que abonar nosotros. Y en el libro del edificio existente, obligatoriamente hay que incluir las medidas para que alcancemos ese ahorro del 30%. Porque ya os digo, este libro del edificio existente nace para las ayudas. Otra cosa es que ya hablando con administradores de fincas, para ellos es un documento muy útil. Es decir, yo no descarto que este documento que ha nacido para lo que ha nacido, pues a lo mejor después se introduzca en otra normativa y ya se consolide. Porque es verdad que los edificios a partir de 2000 más o menos, que es cuando entra en vigor la LOE, todos tienen sus instrucciones de uso y mantenimiento, todos tienen la información para poder buscar algo de ese edificio, pero lo anterior, ahí hay un vacío tremendo. Hay alguna comunidad que sí tiene el proyecto, pero la mayoría no tiene ni un papel del edificio. Entonces, yo, bueno, soy optimista y confío en que a lo mejor le busquen un encaje al libro de edificio existente para que se quede con nosotros y no muera una vez que pase estas ayudas. Las ayudas para la elaboración del libro del edificio hacen una distinción entre viviendas unifamiliares y edificios de menos o igual a 20 viviendas, que se calcula con 700 euros más 60 por vivienda, con lo cual en una unifamiliar, que sería la que menos ayuda puede optar, son 760, pero en un bloque de 19 viviendas, porque tenemos que estar, o de 20, tendríamos 700 como cantidad fija y después multiplicaríamos ese 60 por el número de viviendas. Y ahí, de esa manera, obtendríamos la cuantía que nos corresponde a nuestro edificio. El espíritu de esta línea de subvención y de la siguiente, de la 5.2, es cubrir el 100% de los honorarios. Pero advierto, hay libertad de honorarios en España. De hecho, los colegios de arquitectos tenemos prohibido por ley establecer, como existían antes, unos criterios orientativos o unos honorarios mínimos para que la gente supiera más o menos. No, ya para conseguir la libre competencia, cada uno puede ofertar lo que quiera. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en edificios de más de 20 viviendas, que tenemos 1.100 euros más 40 euros por vivienda, el máximo son 3.500 euros. Esa cifra se obtiene con esta formulita con un edificio de 60 viviendas. Es decir, que en un edificio de 60 viviendas la ayuda que obtenemos es la misma que para un edificio de 300, porque ya hemos llegado al máximo de 3.500. Pero el trabajo para el redactor del libro no es el mismo. Entonces, el espíritu de que se cubre el 100% de los honorarios, yo lo puedo entender hasta 60 viviendas. Pero a partir de 60 viviendas, yo entiendo que los honorarios serán superiores a la cuantía de ayuda y que entonces, pues bueno, no nos subvencionarán el 100%, pero será un porcentaje importante. Si ese edificio no tiene ITE, o porque el municipio no tiene ordenanza, no sé si Mijas sí tiene. Bueno, pues si no dispone de ITE o de informe de evaluación del edificio, la ayuda que hemos obtenido por número de viviendas se puede incrementar un 50%. Por ejemplo, si hablamos de la máxima de 3.500, porque teníamos 60 viviendas, si no tenemos ITE, podríamos solicitar hasta 5.250 euros de ayuda para subvencionar el libro. ¿Qué ocurre?
la consejería lo que está pidiendo, que yo discrepo un poco del criterio de la consejería, pero lo están haciendo así, están solicitando la ITE al edificio. Es decir, que edificio que no tiene ITE y está pidiendo el incremento, precisamente porque no la tiene, le están exigiendo que aporte la ITE. Aunque no tenga todavía la antigüedad, para... Yo estoy intentando pelearme con ellos, pero por ahora la realidad es esa. Y luego, pues bueno, como veis ahí, también hace falta el certificado incluye el certificado de eficiencia energética del edificio. Si hay un tema interesante de cara a los técnicos que redacten un libro del edificio existente, en todas estas ayudas, para solicitarlas, solo se aporta la propia solicitud, el anejo 1. Y después, más adelante, cuando la consejería nos responde, entonces ya sí nos dice, presenta la documentación. Bueno, pues cuando uno pide una ayuda para el libro del edificio existente, cuando nos dice la consejería, preséntame la documentación, hay que presentar el libro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos responde la consejería, independientemente de los meses que haya tardado, nosotros solo tenemos 10 días hábiles para aportar toda la documentación. Entonces, si yo como técnico o como comunidad hemos dicho no vamos a redactar nada hasta que la Junta no nos diga que nos da la ayuda. Bueno, pues si nos dice que sí, que nos va a dar la ayuda, ahora solo tenemos 10 días. Y a lo mejor el de una unifamiliar conseguimos hacer el libro en 10 días, pero en un bloque de 60 viviendas es imposible. Entonces, aquí hay una opción que es que podemos aportar en ese primer requerimiento que nos van a hacer de documentación un resumen o adelanto del documento. Pero sí que presentamos el resto de documentación, es decir, las actas de comunidad, el DNI, el título de propiedad, todo lo que nos pida, eso hay que aportarlo. Pero el libro del edificio, que es realmente donde está el trabajo, se puede aportar un resumen y si todo está correcto y nos dictan la resolución definitiva, nos la van a condicionar a que en 3 meses presentemos el documento completo. Pero eso nos permite a todos, tanto a los propietarios como al técnico, saber que ya uno va con garantías de que le han concedido la ayuda. En el proyecto de rehabilitación, la línea 5.2 es muy similar a la 5.1. De hecho, a nivel del Real Decreto hemos visto que era el mismo programa, el programa 5. Aquí lo han independizado, bueno, yo creo que para gestión un poco de las ayudas. Sí que es importante que los proyectos que se subvencionan tienen que ser proyectos con los mismos requisitos que tiene la línea 3. Es decir, tenemos que conseguir con las actuaciones que hay en ese proyecto los ahorros que nos piden para llegar a la subvención de la línea 3. Es decir, yo no puedo subvencionar un proyecto para pintar la fachada y en fin, tengo que incluir esas medidas de ahorro energético y si estoy en zona C, D o E, también tengo que incluir la reducción de la demanda anual de calefacción y de refrigeración. Pasa igual que con la 5.1, tienen que ser edificios finalizados antes del año 2000 y bueno, que el proyecto incluya un estudio de gestión de residuos, pues es obligatorio hoy en día para redactar el proyecto. Importante, se subvencionan proyectos. En línea 4 es muy habitual que por el tipo de obra que voy a hacer no necesito un proyecto, me basta con una memoria justificativa. Pues eso no se subvenciona con la línea 5.2, ¿de acuerdo? La línea 5.2 está orientada a subvencionar proyectos de rehabilitación de cierta entidad. Las cuantías de ayuda de esta línea son muy importantes. Se hace la misma distinción que se hacía en la 5.1 entre viviendas unifamiliares y edificios de viviendas de menos o de 20 y edificios de más de 20 viviendas. Y aquí podemos llegar a un máximo de 30.000 euros, ¿de acuerdo? Y el comentario que he hecho antes para el libro es exactamente igual aquí para el proyecto. La cuantía máxima se alcanza con un edificio de 60 viviendas. Es decir, si yo solicito con un edificio de 60 viviendas, el máximo que me dan son 3.000 euros y si lo hago con un edificio de 250, estoy en la misma cantidad. Con lo cual, aunque el espíritu de la línea sea subvencionar el 100%, en casos de más de 60 viviendas habrá que llegar a acuerdos.
Y en esta línea nos permite lo mismo que hemos visto con el libro del edificio. Es decir, cuando nos pidan que aportemos la documentación, entre ellos el proyecto, podemos presentar un avance y ellos nos van a conceder la resolución definitiva, si todo lo demás está correcto y hemos presentado toda la documentación, nos la conceden condicionada a que en 3 meses entreguemos ese documento ya completo. Los plazos son prácticamente igual en las 4 líneas. Varía un poco entre la 4 y la 3, pero bueno, ya estamos terminando. Estas son las conclusiones. Son subvencionables al 100% el libro del edificio existente y el proyecto de rehabilitación, con las salvedades que he dicho. Es decir, si estamos menos de 60 viviendas, yo creo que sí, que los compañeros están un poco adaptando los honorarios a las cuantías de ayuda para intentar que efectivamente el ciudadano obtenga esos documentos sin coste. Pero para más de 60 viviendas ya puede ser otra cosa. El libro del edificio existente siempre es obligatorio para la línea 3. En la línea 4 no lo van a exigir. En el importe subvencionable, pues podemos incluir, como hemos dicho, los honorarios de los profesionales, el coste de redacción de proyectos, informes, certificados, los gastos incluso derivados de la tramitación administrativa. Es decir, si el administrador de fincas establece unos honorarios por la gestión de la ayuda porque se va a encargar él, pues esos honorarios, si hay margen entre lo que hemos visto, entre el porcentaje que cubre de presupuesto y la cuantía máxima, pues se podrían incluir como gastos subvencionables. Las líneas 3 y 4 son compatibles, pero siempre y cuando no se subvencione el mismo coste. ¿Esto por qué es muy útil? Porque en un edificio de viviendas, lo que planteábamos antes, en un bloque todos podemos estar de acuerdo en mejorar el aislamiento de la fachada, pero no todos están de acuerdo en cambiar las carpinterías, las ventanas, porque hay un vecino que es que la cambió el año pasado y tiene unas ventanas estupendas, pero hay vecinos que tienen las ventanas originales. Entonces, se puede plantear que la comunidad solicite una línea 3 para mejorar el aislamiento de la fachada, siempre que consiga reducir el 30%, y vecinos individuales pidan una línea 4 para sus ventanas. Y habría compatibilidad, porque estamos subvencionando por líneas diferentes, pero son actuaciones también que no se contemplan. Lo que no podemos hacer es poner la sustitución de ventanas en la línea 3 y que además un vecino pida una línea 4 para ventanas. Eso es lo que nunca podremos hacer. Y luego hay un tema importante. La cuantía de la 5.1, la del libro del edificio, esa es independiente. Es decir, yo pido mi subvención para libro y si me la conceden es para cubrir el coste de redacción del libro. Si luego pido una línea 3, son independientes, no le afecta. Si pido una línea 5.2 para proyecto, si esa me la conceden, esa sí me la descuentan de la línea 3. Y os explico un poco el sentido que tiene. En una comunidad de vecinos la toma de decisiones es complicada. Entonces, lo que se ha pretendido con esto es intentar no perder el tiempo y que se vaya avanzando. Entonces, dice, mire, si usted redacta el libro del edificio existente, es subvencionable. Bueno, pues dice la comunidad, contratamos el libro del edificio. Y si obtienen la subvención, no les ha costado nada y ya tienen el libro del edificio. Oiga, si usted... también puede usted subvencionar el proyecto de rehabilitación. Hemos visto el libro y hemos visto que vamos a hacer obras para mejorar el 30%. Pues esa redacción de proyecto, como hemos visto, también está subvencionada por la 5.2. Y entonces la comunidad puede ir avanzando en el proceso de rehabilitación de su edificio con los documentos técnicos, con el libro, con el proyecto, y si ha conseguido las subvenciones, no se ha gastado nada. Y ya enfrentarse a la línea 3, que ya es decir, vamos a hacer la actuación con un recorrido hecho. Y a lo mejor en este momento deciden no hacerlo, pero ya tienen toda la información para que cuando se den las circunstancias puedan acometerlo. Porque sí que hay algo importante. Estas ayudas, por ejemplo, están ya en su recta final. Es decir, estamos hablando que el plazo de presentación de solicitudes empezó el 17 de octubre del 22. O sea, llevamos ya más de un año. Y hay líneas como la 3 o la 5.1, la del libro del edificio y proyecto, que realmente
podemos hablar de que están agotadas, porque las solicitudes presentadas, la cantidad que suponen, supera el crédito disponible. ¿Qué pasa? Que hay solicitudes que se van a desestimar. Estamos hablando incluso de un 20 o un 30%, porque hay gente que no es capaz de presentar la documentación o no cumple los requisitos. Y como es una convocatoria no competitiva, es por orden de llegada. Entonces, si había dinero hasta la posición 2.500 y hay alguien que iba por delante nuestra pero que ha fallado, esa cantidad vuelve al presupuesto. Y entonces el 2.501, que antes no tenía opción ayuda, ahora sí la tiene. Pero bueno, que seamos conscientes de que ya crédito creo que quedaban en la 4 y en la 5.2, redacción de proyecto y vivienda. Pero que para optar a la ayuda, el trámite lo iniciamos con una solicitud. Es decir, que tampoco hay que presentar más documentación que esa. Entonces, presentar la solicitud cuando la Junta de Andalucía nos responda, ahí sí que sabremos si nos la preconceden o no. Es decir, si tenemos una propuesta de resolución favorable o es desfavorable. Entonces, yo sí que animo a presentarla, porque si no se hace, seguro que no tenemos opción a la ayuda. Y aquí, por ejemplo, que hago un comentario con el tema de las deducciones fiscales, que aunque las he comentado, no las he concretado. Por ejemplo, si conseguimos reducir la demanda de calefacción y refrigeración un 7%, tendríamos una deducción del 20% en la cantidad que no cubre la subvención. Pero si conseguimos la reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%, que es la obligatoria en línea 3, es decir, porque yo puedo cambiar unas ventanas y no conseguir ese consumo, entonces no tendría derecho a la deducción. Pero si yo voy por línea 3, que me obligan a que tengo que conseguir esa reducción del 30% de consumo de energía primaria no renovable, siempre voy a tener derecho a deducción. Si es en mi vivienda particular, un 40% de la parte que he soportado yo, pero en edificios alcanza el 60%. ¿De acuerdo? Es verdad que está limitada, creo recordar ahora que eran unos 15.000 euros en total en varios años, pero son deducciones importantes que hay que sumar a la subvención. Y esto es todo. Sí quiero insistir en que lo importante, sobre todo aquí que hay administradores de fincas, y bueno, y también para los vecinos y para los ciudadanos es importante saberlo. La rehabilitación es un proceso complicado. Y aunque todos somos humanos y cuando salen unas ayudas es cuando todos queremos rehabilitar, realmente es un trabajo que hay que ir haciendo previamente. Es decir, hay que organizarse, hay que contactar con técnicos previamente y podemos ir avanzando en saber qué se puede rehabilitar en ese edificio, qué posibilidades hay, tener un proyecto preparado para que cuando de pronto aparezca una convocatoria seamos capaces de ser ágiles y de ser los primeros en optar a las ayudas. En ese, bueno, lo voy a decir aunque no lo tengo aquí en este ordenador, hay por ejemplo una guía, o sea, con motivo de las ayudas se están editando muchísimas guías para ayudar a los ciudadanos. Entonces hay guías sobre rehabilitación en general, pero la última que se ha editado es una guía enfocada a las comunidades de vecinos. Es decir, en un lenguaje muy fácil de entender, se nos explican las distintas fases que tiene cualquier tipo de rehabilitación y bueno, y se nos enseña un poco a que son procesos largos y que no se pueden improvisar y que es importante que haya una planificación y que contemos con técnicos desde el primer momento. Pues eso es todo.